Yo soy bióloga de la Universidad del Tolima y cuando estaba terminando tenía que hacer un inventario de aves. Yo no tenía ni idea de aves y la primera persona que me llevó a observar aves fue un compañero que iba unos semestres más adelante, Querubín Rodríguez. Fui con Querubín a la finca y en una mañana vimos casi 90 especies. Me pareció súper entretenido y le pregunté a Querubín qué tengo que hacer para volverme una observadora de aves y él me dijo, no, pues necesitas un libro y unos binóculos, nada más. En ese momento yo no tenía plata ni para libros ni para binóculos, entonces hablé con el señor de la finca en donde estaba haciendo este inventario de fauna y el señor súper amable me regaló mi primer par de binóculos y desde ahí empecé a pajarear y me convertí en una pajarera. Bueno, Ana, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café Paz, su merced. Cuéntanos tú dónde estás ahorita y qué estás haciendo. Yo vivo en Canadá, en este momento vivo en Vancouver. Yo estaba haciendo un postdoctorado con el gobierno de Canadá. Ahora me estoy alistando para iniciar un nuevo trabajo en una área un poquito diferente, pero todavía relacionada a las aves y a la conservación. Y tú estando en Canadá es un sitio ideal para estudiar. El tema de hoy es la migración de aves. Y hablando de migración, entonces tú nos vas a contar sobre tu super investigación reciente. Tú y tus colegas estudiaron cuándo las aves deciden cuándo migrar. Pues cuéntanos de qué se trata tu estudio. Es una de las partes más emocionantes personalmente de mi investigación y fue todo un reto porque por primera vez pudimos rastrear una especie migratoria desde Sudamérica hasta Norteamérica a un nivel de precisión que no teníamos. A mí me emociona mucho pensar que, por ejemplo, en 1987 había un investigador en Norteamérica siguiendo la misma especie con la que nosotros trabajamos. La siguió en su carro, rastreándola. Él tenía una antena, el ave tenía un transmisor y la siguió por 1.500 kilómetros desde Estados Unidos hasta Canadá. En ese entonces yo tenía 6 años y nunca me imaginé que 30 años más tarde yo iba a tener la oportunidad de usar tecnologías de punta para poder rastrear esas aves desde Colombia a Norteamérica sin necesidad de perseguirlas en un carro. Sí, una de las preguntas era primero la calidad del hábitat de invernada, es decir, el hábitat cuando las aves están en Colombia, cómo varía la calidad de ese hábitat, específicamente los bosques y las plantaciones de café con sombra. Hay diferencias en la calidad de estos dos hábitats, las aves sobreviven, están más gordas, más flacas y realmente nosotros estábamos interesados en los datos a nivel local. Las aves están migrando más tarde o más temprano del café o del bosque, porque esto nos puede dar una indicación de la calidad del hábitat. Utilizamos una técnica que se llama telemetría automática. Este programa, digámoslo así, de telemetría, es un programa colaborativo en donde hay más de 300 torres de telemetría en el continente, desde Colombia, Panamá, algunas en Centroamérica, la mayoría de torres están en Norteamérica, pero no pensamos que nuestras aves, tú le pones un transmisor a un ave en Colombia, en el primer año creo que no pusimos el transmisor en más de 50 aves y siempre decíamos cuál es la probabilidad de que una de estas aves sea detectada por estas antenas en Norteamérica, es como encontrar una aguja en un pajar. Y para nuestra sorpresa, además de haber obtenido la información de la fecha de salida en Colombia de cada hábitat, tuvimos muchas detecciones a nivel continental. Entonces esto nos permitió no solamente determinar cómo el habitar un cafetal o un bosque afecta la fecha de migración de estas aves, sino también cómo afecta su estrategia migratoria y la velocidad a la cual ellas están migrando. Bueno, y entonces, ¿qué encontraron? ¿Sí se quedan más en el bosque o en el cafetal? ¿Y cuánto se demoró en llegar en promedio las aves de aquí para allá? Bueno, ¿qué encontramos? Pues encontramos algo completamente inesperado. Lo que sabíamos acerca de las aves migratorias, especialmente de trabajos que se han realizado en Centroamérica y en las islas del Caribe, es que si tú estás en un buen hábitat, tienes mucha comida, estás gordito y te puedes ir más temprano, por ejemplo, de una isla del Caribe. Si migras más temprano hacia Norteamérica, vas a llegar más temprano y vas a tener acceso a un mejor territorio de reproducción. Entonces es como una cascada de eventos en la que si estás en un sitio bueno durante el invierno, en el Caribe, por
por ejemplo, vas a migrar primero, vas a llegar primero, que es como la competencia de que si sales primero y si llegas primero, eres el mejor. Pero la lección que aprendimos con estas mirlas, la mirla buchipecosa o Catarrhus ustulatus, es el nombre científico, fue que no siempre tienes que salir primero para llegar primero. Nosotros encontramos que las aves que migraron más temprano fueron las aves de cafetal, y tenemos evidencia que nos muestra que este hábitat tiene menos alimento, es un hábitat más pobre que los bosques, pero estas aves se fueron temprano y migraron lento. Y lo que hicieron las aves del bosque fue que salieron más tarde, pero muy seguramente tenían más abundancia de frutos, más abundancia de comida, lo cual les permitió almacenar gran cantidad de energía antes de migrar. Eso es especulación porque esta parte no la hemos podido medir todavía. Y estas aves se fueron más tarde y pudieron alcanzar a las que habían salido más temprano. Wow. Y las aves de los dos hábitats llegaron más o menos al mismo tiempo a los sitios de reproducción en Norteamérica. Entonces es como que si estoy bien, si estoy rico, estoy en un lugar, en un bosque que ya conozco, aquí he vivido 5 meses, tengo comida y sé que con esta comida me puedo engordar súper rápido y si estoy más gordito y tengo más energía, tengo que parar menos para abastecerme durante el camino. Entonces posiblemente esas aves hicieron vuelos más directos a Norteamérica, lo cual les permitió alcanzar a las que habían migrado más temprano. ¿Qué distancia alcanzaron a moverse estas aves? Una de las detecciones que tuvimos más lejos, tuvimos una en el este, que fue en Quebec. El ave voló más de 6.000 kilómetros, y una que es bastante sorprendente y fue muy emocionante para mí, es que cerca de la universidad en Canadá, donde yo realicé mi doctorado, había una de estas torres, más o menos como a unos 200 kilómetros del campus de la universidad, y uno de las aves a la que le pusimos el transmisor en Colombia pasó por la antena de la universidad. Esa ave había volado también más de 6.000 kilómetros. Una de las partes más emocionantes del proyecto, además de la parte de investigación personalmente, es la interacción que tenemos con las comunidades y con los caficultores. Una vez ellos se enteran de la migración y empiezan a identificar las aves en campo, hay otra especie que es la reinita de Canadá, es un pajarito chiquito amarillo que pesa tal vez lo que pesan nuestras llaves de la casa, y este pajarito hace un vuelo de 6.000 kilómetros hasta Colombia y después 6.000 de regreso, son más de 12.000 kilómetros que vuela esta ave al año. Y una vez uno les cuenta de la importancia de los árboles en los cafetales y de pronto de lo que ellos llaman la maleza a lo largo de las quebradas o los pequeños arbustos, que tú sabes que en Colombia nuestros caficultores quieren ver sus cafetales completamente limpios, y cuando uno les cuenta la importancia de estos elementos del paisaje que son conocidos como maleza para las aves migratorias, ellos se interesan, los conservan, y poder observar este vínculo entre la gente y las aves migratorias realmente es bien gratificante. La conservación no podemos hacerla solamente a través de la investigación, tenemos que involucrar a todas esas comunidades, entender los problemas, las limitaciones que tienen, sus necesidades, y yo pienso que esta divulgación y crear este sentimiento de amor por estas aves dentro de las comunidades rurales es algo importante para iniciar y para el éxito de futuros proyectos de conservación. Anécdota científica. Yo primero fui pajarera y después me convertí en una observadora de aves, y después me convertí en una anilladora de aves, y mis entrenadores eran de Estados Unidos. En ese momento yo podía leer inglés, pero no entendía mucho, o creí que entendía, pero no entendía mucho. Entonces tenía amigos que me traducían, que me contaban. En ese momento no podía escribir tal vez un email de 3 o 5 líneas, mi inglés era bastante básico. Entonces estos entrenadores ofrecían un programa de voluntariado para ir a aprender a anillar aves en Estados Unidos, en el observatorio Klamath, se llama, es un observatorio que queda en Oregon. Y yo le dije a un amigo muy cercano de Perú, le dije, yo quiero ir allá. Y mi amigo me miró y me dijo, pero tú ¿cómo vas a ir si no les vas a entender? Ya no vamos a estar para traducirte. Entonces le dije, pues voy a aprender, y no sé cómo voy a ir, pero quiero aprender y quiero estar allá 6 meses.
y tomé la decisión de ir. Por las noches tenía una grabadora y tenía cassettes. Yo los ponía y repetía. Mis compañeros de voluntariado me decían que ellos me escuchaban en mi cuarto y también tenía carteleras, papeles. Pues así fue como aprendí a entender hace 15 años y creo que el mensaje de mi anécdota es que pues sí se puede y pues no sé si es como la rebeldía cuando alguien te pregunta, pero ¿cómo lo vas a hacer si tú no sabes? Entonces, pues de pronto no sabemos, pero podemos aprender. Ana, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.